Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Bienvenidos a este su espacio denominado Todo es posible para Dios. Gracias por acompañarnos. En este día tenemos la presencia de nuestro hermano Alexander Maigua Cabrera, un varón esforzado y valiente que va a compartir historia de vida, cómo el Señor le dio la gracia de perdonar y de restaurar. Bienvenidos a este su espacio, Todo es posible para Dios. Nada es imposible. Hermano Alex, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros tu testimonio de vida. Muchas gracias por permitirme estar esta noche y compartir con ustedes mi testimonio. Espero que sea de edificación para todos ustedes en tu espacio. Mi papá no estuvo conmigo. Bueno, yo hago un cálculo y creo que tuve los 2 años. A partir de 2 años creo que mi papá ya dejó de convivir con mi mamá. No lo recuerdo porque yo era muy pequeño, entonces a esa edad todavía yo no pude compartir mucho con él en ese tiempo, ¿no? Y durante ese periodo de tu vida, ¿no le preguntaste a tu mamá o le dijiste dónde está mi papá? ¿O qué pensaste como niño, ¿no? Ese pensamiento de una persona como un niño que añora, siempre se pregunta. ¿Alguna vez le preguntaste a tu madre qué fue lo que sucedió? La verdad no lo pregunté nunca, qué es lo que pasó, pero cuando estuve yo de pequeño, yo tenía la noción que tenía un padre, pero que él no vivía conmigo. Mi padre, ¿por qué? Porque yo a cierta edad que crecía, yo vivía con mi padrastro, pero ya mi mamá me había dicho, y yo le decía tío, entonces yo me hacía la pregunta, ¿por qué digo tío si no viene a ser mi papá? Entonces ¿dónde está mi papá? Pero eso lo tuve que decir después de un tiempo, ¿no? Porque yo lo que recuerdo vagamente, pero sí recuerdo bien marcado, es que cuando yo era pequeño estuve viviendo un tiempo en la casa de mi tía, y en este caso iba a ser mi madrastra. Y no recuerdo, yo me hacía la pregunta, ¿por qué estoy viviendo acá? ¿Y por qué no estoy con mi mamá? Y cuando yo conversé con mi mamá preguntó que ella había caído enferma, que estaba grave y no podía atenderme a mí, así que me llevó a mi papá para que me tuviera. Y en ese tiempo que yo estuve viviendo con mi papá y mi tía, bueno, mi madrastra le decía tía, ¿no? Y así normalmente le decía otra cosa. Con mi hermano mayor estábamos ahí, y me recuerdo en esa niñez que un día nos preguntamos ¿por qué estamos acá y por qué no estamos con mamá? O no sé, no nos sentíamos muy a gusto en esa casa. Estábamos quizás no a gusto y sentíamos que nos faltaba algo. Mi papá no lo recuerdo mucho porque mi papá trabajaba, creo que, y no lo recuerdo mucho las 10 veces que llegaba. Más recuerdo los tiempos de soledad que estaba. Para mí hoy me recuerdo los tiempos de soledad que estaba con mi hermano ahí. Y recuerdo que una vez mi hermano dijo, ¿por qué no nos vamos? Y a la espalda de esa casa había una chacra inmensa. Y como que esa era nuestra frontera inmensa para cruzar. Entonces una vez decidimos cruzar esa chacra, llegamos medio camino y nos regresamos porque teníamos miedo que iba a ir más allá. Y recuerdo que escuchaba como una pista, se veía una pista, pero no llegábamos más allá. Hasta que un día
recuerdo que mi hermano me preguntó, vamos otra vez a cruzar esa chacra. Y yo tenía temor de cruzar y me quedé. Y me fui a jugar nuevamente y cuando me di cuenta en la tarde ya era para anochecer, había bulla y me preguntaban por mi hermano y dije, no sé, estaba por acá o que no está, no sé. Y resulta que mi hermano se había escapado. Había cruzado la frontera y no sé dónde se había ido. Y mi papá vino y comenzó a buscar toda la noche y lo encontró. Y creo que yo, por esos motivos, no recuerdo realmente porque nunca le preguntaba, no tuve tiempo de conversar con mi papá. Y a partir de ese momento fue que mi mamá o mi papá nos llevó, ya no nos vivimos ahí con mi madre o con mi papá en esa casa. Nos fuimos a vivir a otro lado. Pasamos a la custodia de mi tía Rosario. Ella era hermana de tu papá. Sí, es la hermana mayor y estuvimos un tiempo viviendo con ella. Ella me tuvo muy pequeño, un trato más cercano por lo que ella hacía conmigo. Me enseñó muchas cosas, nos aseaba a mi hermano y a mí como un tal cuidado. Y le tengo mi tía hoy ya no está acá, no nos acompaña, ya partió a la eternidad, pero recuerdo mucho a mi tía, ¿no? Que no estuvo en el tiempo, pero siempre también estaba ahí la pregunta, ¿pero por qué no está ahí con mi mamá? Bueno, tu mamá cuenta en su testimonio que ella estaba desahuciada y por eso es que ella te lleva a la casa de tu padre cuando tenías 2 años. Como tú no vivías con él, al verlo por primera vez, ¿recuerdas qué sentimiento te produjo? Y si él se acercaba a ti, era cariñoso con ustedes, ¿cómo era la relación que tenías con él? ¿Recuerdas algo? Mi tristeza ha sido tanta que ha opacado o ha borrado en mi mente algunas cosas, porque de hecho que yo he tenido contacto con mi padre, pero no recuerdo mucho de ese acercamiento que tuve. Pero sí mi papá ha sido cariñoso cada vez que he estado con ella, pero recuerdo más el trayecto y se hizo más cercano lo paterno cuando ya estaba promediando ya quizás la pubertad, porque en ese tiempo ya, después que mi mamá nos entregó a mi tía, hubo un momento, era muy duro también para mí esa edad comprender por qué mi mamá nos dejaba nuevamente. Y yo lo recuerdo nuevamente que cuando mi mamá una vez fue a vernos en la casa de mi tía, yo escuché que mi mamá vino y estaba contenta. Y pasé un momento grato con ella y pensé que se iba a quedar, pero se tuvo que ir y se tuvo que ir en silencio porque no quería que le sigamos. Añorabas la compañía de tu madre porque eras la única persona que tú conocías, ¿no? Más cercana a ti. Añoraba a mi mamá, ¿por qué? Porque en ese tiempo quizás eran momentos en los cuales estaba en soledad y quería a alguien cercano, ¿no? Aunque mi tía fue un trato muy bueno porque era diferente, sentía, pero de todas maneras quería estar con ella. Recuerdo que una vez que mi mamá vino y se fue así nada más, yo corrí tras de ella y me dijo, no, ¿por qué te vas esta vez? Estaba llorando, todo lo demás, pero mi mamá dijo, mi tío, mis demás me dijeron que tenía que quedar. Y no sabía, porque no comprendía por qué mi mamá tenía que irse, realmente, solamente tenía que verme. Y es una etapa que marcó, bueno, hasta, como te digo, hasta la pubertad, porque de ahí ya volví con mi mamá, después de un tiempo todavía pasó, que mi mamá se recuperó, todo lo demás, ahora que ya sé que estaba enferma, estaba desociada, pero hoy cuando regresé a vivir con mi mamá, el tiempo que tenía que estar con mi papá, no lo vivía porque no estaba. ¿Y él iba a verlos luego que regresaste con tu mamá? ¿Venía a visitarlos? En verdad no venían, había venido yo tuve una nueva comunicación con mi padre debido a que en mi hogar había carencia y entonces mi mamá a cierta edad que creo que ya podía desenvolverme solo porque me dijo que tenía que ir a pedir la pensión. Entonces mi papá
ahí comencé a frecuentarlo, ¿no? Y como yo salí de este lugar y ir a pedir la pensión, fue cuando comencé a tener nuevamente el trato con mi mamá. Fuiste tú el que se acercó a él por necesidad de tu mamá. Claro, mi mamá me comentaba que tenía que no podía ir por los motivos, hoy me mandaban, ¿no?, a pedirme la pensión. Y se hizo una rutina, ya de todos los meses ya pido pensión. Como claro que no me gustaba porque papá la pensión, algo así, y como que no era bueno, ¿no? Pero en realidad había necesidad de lugar y tenía que ir, ¿no? Me mandaba a mí y mi hermano. Recuerdo que en el colegio, sí me recuerdo cuando hacían las promociones de todos los niños, para Navidad, todos los padres tenían regalos acá. A sus hijos. Para sus hijos, para repartir. Y yo me recuerdo que me quedaba mirando con la ansia de que me toque un regalo. Pero no me tocaba ni uno. Y ya como todos los años se repetía así lo mismo, ya para el próximo año ya me sacaban, ¿no? Me decían, ¿sabes? No me sacaban así su para no hacerte sentir mal. No me sentirme mal, y yo como ya sabía que no va a venir tu papá y que no va a te venir trae un regalo. regalo, entonces mis profesores me decían que vaya a tomar chocolate o algo así por otro ladito. Pero yo ya sabía que me estaban sacando porque era algo repetitivo, que todos los fines de año pasaban desfilaban los regalos, pero el mío no era para mí. Entonces siempre para mí me marcaba eso, ¿no? Y siempre en ese momento decía, ¿por qué me tocó vivir en este lugar? ¿O qué hice yo para vivir así? Y si Dios existe, ¿por qué me toca a sufrir de esa manera, ¿no? La necesidad, la ausencia de un padre para poder enseñarte, ya que mi padre no era tan buen ejemplo en ese tiempo. Mi hermano comenzó a tener un odio a mi papá por su ausencia, por la carencia que nosotros necesitábamos como un padre. Pero dentro de eso mi mamá, lo que nos inculcó fue el ir a la escuela dominical. Ahí quería llegar. ¿Cómo fue que conociste al Señor? Mira, yo conocí al Señor en realidad porque mi mamá nos empujaba, ¿no?, a ir a la iglesia. Mi mamá en ese tiempo ya había recibido una sanidad y milagro. Y yo no entendía mucho eso, pero porque no nos compartían, no era tanto así vivo para nosotros, ¿no? Para nosotros había otra necesidad, otras cosas que hacer. Pero nos decía que teníamos que ir a la escuela dominical y nos mandaba. Y yo iba en un inicio de pequeño, ¿no? Recuerdo que iba a la escuela dominical, enseñaba a mi maestra, todo demás, aprendía dentro de todo ello que decía travesura. Se me quedó la oración. Oraba, Señor, en mi llanto, en mi necesidad. Señor, ¿cuándo cambiará mi situación? Oh Dios, ¿hasta cuándo tengo que vivir así? Y dame una luz para poder entender. A veces yo renegaba, ¿no? Pensaba que Dios no había sido bueno conmigo, ¿no? Y a veces renegaba, decía, Dios, si hiciste conmigo no fue, o simplemente no entendía los planes de Dios. Entonces para mí fue difícil, pero siempre cuando tenía dificultades, pasaban esos problemas en el trabajo, con mi mamá, en el estudio, siempre recurría a la oración. Y el Señor te ayudó también, te restauró, porque el día de hoy podemos ver que tú tienes una excelente relación con tu padre. En realidad admiro mucho eso de ti. Bueno, yo te conozco porque hay muchos jóvenes, hay muchos hogares que se destruyen y se encierran en su corazón y dicen, no, a mí ese hombre me abandonó o esa mujer me abandonó, yo no tengo padre, yo no tengo madre. No, se cierran en su soledad, en su tristeza, pero vemos cómo el Señor ha obrado contigo. Cómo tú te refugiabas en Él, cómo el Señor te alcanzó en un momento de tu vida. Y qué importante que tu madre te inculcó, te llevó a la iglesia, te enseñó y escuchaste la palabra del Señor. ¿Cómo nace en ti ese deseo? Porque yo te veo hoy por hoy, cuando tu padre llega, nadie creería que tú tienes una relación, tienes un cariño, un gran afecto hacia Él, que cualquiera que vea diría, pues ustedes han vivido toda la vida, y que jamás nadie se pondría a pensar que alguna vez pues él no vivió contigo o te abandonó. ¿Cómo el Señor te trajo ese deseo o ese sentimiento en ti? ¿Cómo nace por Él, ¿no? Esa relación tan bonita que tienes con Él.
es verdad, ¿no? A veces como niño quizás pude haber recopilado todas las dificultades que tuve y haberlo englobado en una caja, meterlo y ahí toda dificultad que tuve al no estar mi papá o los diferentes problemas que yo podía asociar, decir, porque esto me sucede porque no tiene luz, o esto me sucede porque igual me se me contaba. Y también escuchar también los consejos, o no consejos, sino palabras de otras personas que decían, bueno, tu papá es así, fue así. Y al no verlo también cercano, como que daban fe de que sí era cierto todo lo que me decía, ¿no? Entonces, poco a poco, asistiendo a la iglesia, o lo que el Señor fue obrando en mi vida, ¿no? De tal manera que en realidad ya no pude pensar a través de la luz. Cuando la palabra del Señor decía, en la escuela militar hablaban del perdón, para mí sí era muy difícil, ¿no? Perdonar a mi padre. Pero también el Señor fue obrando de tal manera que uno podía, ese odio que normalmente veía ese resentimiento, no lo permitió que yo pueda entrarse, enraizarse, ¿no? En mi corazón, sino que yo lo tenía acá y decía, Señor, ¿qué hago con esto? Hasta que hasta el punto que el Señor me enseñó a perdonar, a hablar del perdón, el de olvidar, el no recordar, el de pagar esa deuda que tiene tu padre contigo, porque en realidad en ese momento de soledad que tuviste, yo estuve contigo. Esto me llenó mucho en mi corazón el saber que cuando yo estaba ahí de aquí para allá, en una necesidad, o viendo cómo desfilaban los regalos, o viendo cómo los papás, y yo me tenía que hacer a un lado, o tenía que ausentarme porque no tenía la ropa de educación física, o porque tenía que jugar fútbol con mi zapato de colegio, y tenía que cuidarlo, ¿no? Porque mi zapato de colegio era mi zapato de fútbol, era mi zapato de calle, era todo mi zapatilla. Entonces, el Señor fue obrando de tal manera que yo pude perdonar a mi padre y decirle que él lo hizo de una manera andando en una ignorancia espiritual, ¿no? Porque no conocía al Señor. Porque no conocía al Señor, lo hizo. Entonces pude entender eso. Pude entender eso y pude perdonar, y no esa caja que tenía abandonada pude dejarla libre. Dejarla libre. Y de tal manera que hoy por hoy yo voy y busco a mi papá, converso con él, no le tengo ni resentimiento. Aprendí a perdonarlo poco a poco, porque cuando yo iba a esos transcursos y veía las cosas que sucedían y también asistía a la iglesia, decía que realmente este hombre es bueno, pero no es íntegro, y le hace tener falencias conmigo, ¿no? Con mi familia, con mis hermanos. Y entonces aprendí a no cargarme de eso que hacía daño. Y pude perdonarle al Señor, como dice 70 veces 7, perdonarle a tal punto de que decirle que ya no me acuerdo del pasado, recuerdo, pero no de tal manera que me haga daño, ¿me entiendes? Solamente para decirle, Señor, gracias por haberme enseñado a perdonar y hacerme libre. Hoy yo busco, tengo contacto de mi papá, lo quiero, lo amo. Hoy yo veo muchas personas que dicen con un resentimiento muy enorme hacia sus padres, y son justificables, ¿cierto? Porque las cosas que hacen en realidad no le quitan mérito para tener odio porque les ha abandonado. A mí me pasó, pero en el Señor aprendí a perdonar. Y aprendí a entender también que en esos momentos que yo pensé que estaba solo, en realidad no estaba solo. Estaba ahí para sostenerme, Dios, para consolarme, para permitir que no me perdiera. Quizás no tuve riquezas así en la niñez, pero la mayor riqueza porque pude haber encontrado parte de mi madre que me había llevado a los caminos de Dios. Y pude entender el verdadero sentido del perdón. Es una historia de vida tan bonita y muy maravillosa, cómo el Señor ha podido obrar en tu vida, te ha dotado de ese amor para perdonar. A veces muchas personas converso y me dicen, tú dices que perdonar y ya, ¿no? Y yo les comparto y les hablo, me dicen, pero a ti nadie te ha herido, tú no puedes saber cuán difícil es perdonar,
pero tú eres una persona que lo has vivido en carne propia, tú eres una persona que el Señor te ha transformado, ¿no? A ti te ha llenado de amor y has podido perdonar a tu padre. Yo sé que tú tienes un mensaje para todas aquellas personas, a todos aquellos hijos. Y bueno, tampoco quiero olvidarme de ese detalle, porque tú has sufrido carencias, como decías. Tú no has tenido un padre que te ha guiado, pero has tenido una madre que ha luchado por ti y el Señor te ha guiado. Además, tú has podido alcanzar los planes que tú te habías trazado para el futuro, ¿no? Hay muchos chicos que dicen, no, yo no tengo apoyo de padre, no tengo apoyo de madre, y se dan por vencidos y no estudian ninguna carrera, no hacen nada en la vida, no logran, ven frustrados sus sueños. Mira cómo es el rencor, el odio, en vez de superarlo, en vez de salir adelante, se frustran en ello, ¿no? Y lamentablemente, cuando vemos en las calles a muchachos que andan por las esquinas, que andan delinquiendo, muchos de ellos con ese resentimiento en su corazón, dentro de sí. Pero el Señor no solamente te ha ayudado a perdonar, el Señor no solamente ha sanado tus heridas, sino que el Señor te ha concedido el deseo del corazón, porque dice, el Señor ha estado contigo y Él ha sido tu Padre. Cuéntanos un poco cómo has también tú, el Señor, cómo te ha solventado. Tú tienes estudios, tú tienes 2 carreras, cómo el Señor te ha dotado, te ha proveído de todo eso que tú has necesitado cuando tú te has acercado a Él. Bueno, en esa etapa en la cual yo necesitaba carencia, cuando ya terminaba los estudios, recuerdo que lo único que tenía para poder salir adelante era Dios. No tenía otra cosa más porque dinero no había solvencia para pagar un instituto, una academia, pero lo que sí, esa herramienta que aprendí de la oración, no tener rencor, me permitía pensar, ¿entiendes? Porque a veces cuando tú tienes un rencor no te permite pensar porque es algo que te estás cargando, es una carga, te agobia tu mente, te hace pensar, te enferma. Entonces pude pensar y querer anhelar algo más, ¿no? Pero ya que mis carencias económicas eran fuertes, busqué de otra manera, a través de mi madre, decir, Señor, ¿cómo puedo estudiar? El Señor fue abriendo puertas, ¿no? Porque en realidad en todo el tiempo que yo estudié no solamente pagué algo básico, no pagué nada, porque a través de un familiar se contrató una empresa y pudo pagar mis estudios. Entonces yo estudié una carrera, terminé y vi que todavía no era suficiente, así que nuevamente convalidé y agarré otra carrera más que afianzaba mi carrera primera, y también estudié sin pagarlo. Entonces sin pagarlo, solamente agarrando lo básico, más lo que me pagaban en mis propias prácticas, con eso cubría lo suficiente, ¿no? Y siempre decía, Señor, Señor, mi oración está, después que termine de estudiar, por favor, abre las puertas para que pueda estar en una buena empresa que me reconozca todos mis derechos laborales, porque hay muchas empresas que no te reconocen. Y había momentos quizás que podía frustrarme, pero mi lucha ya no era el odio hacia mi padre y culparlo, ¿no? Saltaba ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, si podía en Cristo anhelar eso, y el Señor, tú vas a abrir las puertas para poder seguir progresando. En realidad no hay una fórmula, pero de que el Señor ayuda. Y que el Señor provee, pero no es que tú le digas, Señor, te va a enseñar así. El Señor obra de cada uno de una manera muy diferente, pero aquel que le busca le encuentra. Amén. Y son los beneficios del perdón, porque tú te liberaste, ¿no? Soltaste y dejaste ir ese resentimiento, ese rencor que pueden hacer en una persona, como el amor de Dios, el saber y el decir, si Dios me ha perdonado a mí, ¿cómo no voy a poder perdonar?
decirles a todas aquellas personas que han sufrido el abandono de sus padres, o también a aquellas mujeres que sacan solas adelante a sus hijos, o aquellos hogares donde se ha visto rota también la confianza. He escuchado y sé de muchas personas que dicen, no, ya yo te perdono, pero siempre están recordando de nuevo. Hay una pequeña discusión y de nuevo sacan el tema. Perdonar es olvidar. Si tú quieres tener una relación magnífica o una relación genuina con tu pareja, ¿no? Aprende a perdonar. Muchas veces dirás, no, pero ¿cómo yo voy a perdonar? Humanamente no se puede. Y yo sé, Alex, que si también no hubieras conocido al Señor, no, tampoco para ti hubiera sido tan difícil perdonar. Muchos dicen, perdonar no es fácil. Y dicen, no, yo prefiero vivir así. Pero el perdonar es algo tan maravilloso que no es humano, no son con nuestras fuerzas, es algo divino, es algo espiritual. Deja que el Señor te dé la gracia y te dé la gracia de poder perdonar y amar como Él perdonó y aprender sobre todo de Él. Cuando Él lo estaban crucificando en una cruz, cuando Él lo estaban colgando en el madero, Él oraba por aquellas personas, decía, Padre, no le tomes en cuenta su pecado. Acuérdate, hermano, acuérdate, amigo, amiga, también eres un ser humano, también somos falibles, también erramos y siempre también vamos a querer que también a nosotros nos perdonen. A todos aquellos que me escuchan, a través de mi testimonio quiero ayudarles a entender. Quizás muchos de ustedes o muchas personas tienen esa dificultad de la carencia de una figura paternal en su hogar. Yo lo viví, yo lo tuve y quizás tenía motivos para odiar tremendamente a mi padre porque había necesidad, no tenía un ejemplo para seguir, no tenía alguien que me enseñe quizás, y mi madre me enseñaba en sus limitaciones porque se dedicaba a hacer la labor de papá, a trabajar. Había muchos motivos para odiar a mi padre, pero dentro de todo lo que pude no tener, encontré a Dios, ¿no? Y encontré a Dios, pude encontrar esperanza, pude encontrar el amor y pude aprender a perdonar. Aquellos que me hicieron tanto daño, los pude perdonar. Y el perdonar, como dice la palabra de Dios, no debemos perdonar una vez, ni 7 veces, sino 70 veces 7, de tal manera que nosotros el recordar no nos haga daño. He aprendido a perdonar a mi padre de tal manera que me siento que he liberado una carga, porque la falta de perdón te estresa, te genera enfermedad por estar agobiado con esa carga que quizás no hay cura física para esto. Es una enfermedad espiritual que solo no lo podemos hacer. Cuando nosotros que decimos perdonar humanamente, decimos te perdono, pero dentro de ello queremos que lo que nos han hecho a nosotros le suceda lo mismo o peor todavía. Y eso es como una venganza, ¿no? Queremos que esa persona sufra lo que hemos sufrido aún más o igual, ¿no? Pero menos no. Pero en el amor del Señor aprendí a perdonar que si Dios, siendo Dios, envió a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros, siendo Jesús el Cordero inmolado que no sufrió, no hizo nada, y murió en la cruz por nosotros, dándose por nosotros, a través de ese tremendo amor que Dios muestra, dando todo por nosotros, yo aprendí a perdonar, a no tener rencor, no tener odio. Yo creo que si ustedes se acercan a Dios, buscan de todo corazón, Él les va a ayudar a perdonar, porque el Señor dijo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, como nos enseña en Mateo, pero también nosotros tenemos que perdonar. Queremos que Dios nos perdone, pero si nosotros perdonamos, ¿cómo queremos que Dios nos perdone? Anímense, fortalecen, busquen a Dios y perdonen a todos aquellos que les hacen daño. Dios les bendiga. Y con todos aquellos que nos ven, muchas gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en su programa y nunca se olviden que todo es posible para Dios. Nada es imposible.